Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? La historia de hoy fue sacada de la página Historia de National Geographic y trata sobre el asesino en serie denominado el vampiro de Düsseldorf, Peter Kürten. Comenzamos. El 26 de mayo de 1883 nacía un asesino en serie histórico. Este oscuro personaje pasó más de 20 años perpetuando los más horrendos crímenes, hasta que finalmente fue juzgado y hallado culpable de 9 asesinatos y de otros 7 en grado de tentativa, por lo que fue guillotinado en 1931 y su cerebro estudiado por la ciencia. Mayo del año 1930. La esposa de Peter Kürten pensó que su marido le estaba gastando una pesada broma cuando, mientras estaban sentados en el salón de su casa, este le confesó que era la personificación del mal, la bestia de Düsseldorf. La mujer amagó con levantarse con una sonrisa en los labios, pero Peter la mantuvo con un ademán de su mano y continuó su historia. Erguido, serio y con las amarillentas mejillas maquilladas, Peter contó a su esposa el inmenso placer que le proporcionaba, prácticamente desde el año 1913, el hecho de apuñalar con un cuchillo o unas tijeras o apretar con sus manos desnudas las gargantas de mujeres jóvenes. Incluso se ha llegado a decir que Kürten pidió a su esposa que lo entregase ella misma a la policía para así poder cobrar la recompensa que se ofrecía por él. Una infancia desgraciada. Nacido el 26 de mayo de 1883 en Mülheim, Peter Kürten era el tercero de sus 13 hermanos. Al igual que estos, Peter no fue muy bien recibido por sus padres. Su familia vivía en la miseria más absoluta y cada día era un desafío contra el hambre. En medio de la violencia física y psicológica, Peter vio como su padre, un alcohólico, daba palizas a su madre y no dudaba en abusar de sus hermanas. Con solo 9 años, el niño decidió escapar de su casa de Düsseldorf, donde la familia se había mudado, para huir del dolor, la tristeza y la violencia extrema que habían convertido su vida en algo insoportable. Aunque sabía que lo que sucedía en su casa no era normal, en su interior fue arraigado un sentimiento que parecía empujar al joven hacia una vida marcada por la delincuencia y la violencia. Parece ser que al poco tiempo de abandonar su hogar, asesinó a 2 amigos ahogándolos en el río, aunque se carecen de registros policiales que puedan corroborar estos hechos. Tuvieron que transcurrir algunos años más para que Peter volviera a matar. El 25 de mayo de 1913, Peter Kürten, un hombre de 30 años, vivía de lo que robaba. Un día estaba vigilando una casa presuntamente vacía para entrar a robar, pero cuando entró para desvalijarla, se dio cuenta que en su interior se encontraba una niña de 13 años llamada Christine Klein, que estaba durmiendo en su habitación. Tras comprobar que no había nadie más en la casa, la estranguló y degolló. En palabras del propio asesino, entré en una casa de Wolfstrasse cuyo inquilino era de apellido Klein. Fui hasta la primera planta, abrí varias puertas y no encontré nada digno de robar. Pero en la cama vi a una muchacha durmiendo de aproximadamente 10 años, cubierta con una cobija gruesa de plumas.
Tenía un pequeño cuchillo en el bolsillo, con el cual corté su garganta. Oí los chorros y el goteo de la sangre en una estera al lado de la cama. El padre de la niña, Peter Klein, fue acusado del asesinato de su propia hija, ya que Curtin, quien desde un primer momento mostró señales inequívocas de un trastorno narcisista, dejó en la escena del crimen un pañuelo con sus iniciales, PK, que casualmente coincidían con las del padre. El ego desmesurado del asesino. 2 meses después, Curtin encontró en su siguiente víctima. En un nuevo asalto domiciliario, el asesino se topó con la joven Gertrude Franken, de 17 años, a la que estranguló con sus propias manos. Aquel fue el punto de inflexión que marcaría el inicio de una serie de asesinatos que aterrorizarían a la ciudad de Düsseldorf. Curtin, que anteriormente había disfrutado matando y torturando animales, empezó a asesinar seres humanos. Las siguientes víctimas serían 2 hermanas a las que mutiló, y a partir de entonces dio un paso más en su locura criminal. Empezó a beber la sangre de sus víctimas. Entre los meses de febrero y noviembre de 1929, Curtin, con el ego desatado, algo muy habitual entre los asesinos en serie, empezó a poner en jaque a la policía, burlándose de ella, en su afán por reafirmar su superioridad frente a los agentes. Curtin les envió un mapa donde indicaba el lugar en el que había arrojado el cadáver de la niña llamada Gertrude Albermann. En aquellos momentos, las comisarías alemanas se encontraban colapsadas por la enorme cantidad de denuncias que llegaban con nombres de posibles sospechosos. Pero en 1930, un error fatal conduciría al brutal asesino ante un tribunal. Curtin se había fijado en Maria Budlik, una joven de 20 años que acababa de bajar del tren justamente en la estación de la ciudad donde él actuaba. Irónicamente, Curtin salvó a Budlik de un acosador que la estaba molestando. Se ofreció a acompañarla a la residencia de estudiantes. Sin embargo, Curtin se las ingenió para llevarla hasta su casa, donde se le insinuó a la joven y fue rechazado. Curtin entonces se ofreció a llevarla, esta vez sí, hasta la residencia de estudiantes, pero en lugar de eso, la condujo hasta un bosque a las afueras de la ciudad, donde la violó y la estranguló, dándola por muerta. La fortuna acompañó a la joven, que sobrevivió a la agresión y acudió a la policía a denunciar los hechos. Pocos días después, Curtin era detenido. El cazador casado. Los interrogatorios dieron a Curtin la oportunidad de satisfacer de nuevo su enorme ego. Durante las sesiones, confesó alrededor de 70 actos criminales, entre los que se incluían agresiones sexuales, asesinatos y actos de piromanía. Decía que a veces prendía fuego a edificios abandonados, con la esperanza de ver salir ardiendo del interior a vagabundos que pernoctasen adentro. Entre sus fetiches se encontraba la sangre. Decía que le proporcionaba un gran placer estar en contacto con ella y que a veces la bebía. Este trastorno se denomina hematodipsia
o vampirismo clínico, y ha sido frecuentemente diagnosticado en otros personajes históricos y asesinos en serie como la condesa húngara del siglo XVI, Elizabeth Bathory. Tras escuchar las terribles declaraciones del acusado, el jurado no dudó en condenarlo a muerte, al considerarlo culpable de 9 asesinatos. Curtin no protestó ni intentó apelar, aceptando la pena en silencio. Su ejecución por guillotina se fijó para el 2 de julio de 1931, en Colonia. Su estado de enajenación mental y el grado de trastorno del personaje quedó en evidencia tras sus últimas palabras antes de morir. Visiblemente intrigado, preguntó a su verdugo: «Después de que me cortéis la cabeza, ¿podré oír cómo brota la sangre de mi cuello?». Todos los psiquiatras del país se mostraron muy intrigados con el caso, y el análisis clínico de las actividades del que fue bautizado como el vampiro de Düsseldorf servirían para poner las bases de numerosos estudios en el campo de la psiquiatría, que tenían el objetivo de explicar la psicología de un asesino y elaborar diversos perfiles criminales. Los psiquiatras, profundamente intrigados por la psicopatía y anatomía del cerebro de Curtin, no dudaron en solicitar a las autoridades la cabeza cercenada del asesino para estudiar su cerebro, a lo que la justicia alemana no puso inconvenientes. A día de hoy, la cabeza del vampiro de Düsseldorf se exhibe en el Museo Ripley's de Wisconsin-Dells, en Estados Unidos, como una curiosidad histórica dentro de una caja de cristal. Un cartel explica su caso a todos aquellos interesados en su vida y su perfil criminal. Y esta fue la historia del vampiro de Düsseldorf. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y sobre todo que te hayas relajado. Buenas noches.